Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El área metropolitana de Guadalajara se extiende sobre aproximadamente 76,000 hectáreas, pero la huella de ciudad, concepto acuñado por el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano o POTMET en 2015, es de 100,000 hectáreas. La superficie sumada de sus grandes parques apenas rebasa 1,000 hectáreas, lo que significa que buena parte del territorio más densamente poblado carece de los servicios ambientales que puede dar un espacio verde de grandes dimensiones, como la captura de carbono, la regulación climática a gran escala, el sostenimiento del ciclo del agua, lo que evita inundaciones y escasez, y un entorno libre de contaminación ambiental que haga posible la salud de millones de personas. Apenas 15 espacios verdes se pueden denominar parques urbanos por sus dimensiones, es decir, superan 5 hectáreas de superficie. Esta corta lista incluye espacios que institucionalmente no se han consolidado, como el Cerro de la Reina o el Cerro del Cuatro, que han sufrido fuertes embates de los intereses político-económicos, y no considera espacios que fueron adquiridos por la ciudad, pero las administraciones municipales les han cambiado el destino, como sucede con Arboledas del Sur, donde hay un litigio interpuesto con los vecinos para evitar la cesión de parte del terreno a una constructora, o el denominado Puerta Guadalajara o Iconia, donde estudiantes de la UDG y vecinos han ocupado 13 hectáreas públicas que fueron entregadas para un desarrollo inmobiliario con el objeto de densificar el norte de la ciudad con torres departamentales. Hay que anotar que el riesgo de cambio de uso de suelo en el área colindante con la barranca de Huentitán abarca mucho más superficie, y no es un caso aislado, pues también existe un viejo parque consolidado, el de AN, donde si bien se ha respetado el parque público, la ciudad canceló la oportunidad de crecerlo 9 hectáreas al ceder la superficie de la planta de transferencia de basura contigua y del rastro de aves enclavado anexo a la empresa concesionaria de los servicios de la basura, que ha recibido un uso de suelo apto para construir miles de viviendas, un caso emblemático de la redensificación de la ciudad a costa de los bienes públicos. Vale la pena contrastar este uso de los escasos inmuebles de la comunidad con el enorme capital privado acumulado en terrenos baldíos. El mismo POTMET señalaba en 2015 que al interior del periférico, es decir, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, existen 20,000 lotes no desarrollados de diversas superficies, cuya suma territorial asciende a 6,000 hectáreas. No es necesario pensar en conflictos con el sector privado para darles un destino a esas superficies privadas. Muchas ciudades del mundo utilizan las herramientas de las zonificaciones y los usos de suelo para desincentivar el uso especulativo, o en un caso incluso más ventajoso para el actor privado, lo alientan a incorporar su terreno a la ciudad verde sin que eso implique pérdida de derechos como propietario. Pero en Guadalajara el espacio público es usado para densificar la población, lo que significa que poco a poco se ha privatizado, especialmente con las administraciones municipales que asumieron en 2015. Si eso suele ser destino de superficies no incorporadas a la red de áreas verdes, no es ajeno tampoco a los propios parques históricos. Una tesis doctoral de la investigadora Claudia Elena Álvarez Ortega, dirigida por el director del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, Eduardo Santana Castellón, reveló datos contundentes sobre la pérdida histórica de los parques urbanos, hoy denominados bosques urbanos. De los 15 parques analizados, ninguno presentó un aumento de su superficie. 33.3% mantiene su superficie original y 67% muestran una disminución en su superficie. El restante porcentaje de los parques presentan algún estado de amenaza. La totalidad de los parques urbanos del área metropolitana de Guadalajara muestran amenazas y disminución de superficies, señala contundente este documento. La propia investigadora, en entrevista con Territorio Reportaje, destaca el problema. Uno de los grandes hallazgos fue que encontramos que más del 60% de los parques tenían problemas legales, y de esos problemas legales muchos, no recuerdo el porcentaje, seguían en litigio, o sea, siguen con estos problemas. Entonces,
Bueno, la figura del parque tenemos que constituirla, definirla, ver cuál es con cuál se puede homologar o cuál podría ser su sinónimo desde la nacional hasta la municipal. En estos diferentes niveles había un gran conflicto entre la parte del Estado y la parte del municipio. Entonces, por ejemplo, como área natural protegida, el municipio no tenía esta categoría definida. Entonces, a la hora de no tenerlo, no se puede proteger y queda como un simple espacio verde. El primer caso que se da con éxito aquí es el de Colomos, que se busca área natural protegida por tener un cuerpo de agua. Entonces esa denominación ayuda ya a protegerlo y a poder tener como ya un estudio más profundo y información y datos como más verídicos o veraces. Y lo que también me di cuenta es que hay otros estados como Aguascalientes, Morelos, Hidalgo, donde la definición del parque urbano sí queda como un espacio, un área natural protegida a nivel municipal, y el problema en el área metropolitana de Guadalajara es que no existe esa categoría. Entonces, uno de los planteamientos sería que habría que evolucionar el marco legal para poder generarlo a nivel municipal. Sí, claro, dialogarlo y también a nivel metropolitano, porque hemos visto que de repente en la legislación o en la parte de los planes hay un concepto dentro de Guadalajara, pero Zapopan ya no lo cuenta. O de repente dentro de los diferentes niveles o centros urbanos, uno está a nivel vecinal y otro está a nivel barrial, el parque urbano o a espacios abiertos como que serían los sinónimos, ¿no? Para el urbanista Jorge Fernández Acosta, Guadalajara carece hasta ahora de un pensamiento metropolitano que dé a la sostenibilidad una vigencia más allá de la mercadotecnia política, y eso lleva a sacrificar las áreas verdes. Definitivamente Guadalajara lo que no ha conseguido es ser o pretender ser una ciudad verde, ¿sí? Es decir, hemos hecho hasta lo imposible por cancelar lo verde. Entonces se dilapidan los recursos públicos en cuanto a espacios que le pertenecen a la comunidad. Las estrategias no existen para incrementar el área verde. Tú sabes que tenemos carencias muy marcadas de área verde por habitante, del porcentaje de área verde con relación a la mancha urbana, a la mancha metrópoli, que es en el rango, comentabas hace un momento, del 1%, que realmente es pavoroso, y que finalmente a mí me parece que lo que tendría que hacer es que Guadalajara comience a crear estrategias para convertirse en una ciudad verde. Lo comentamos más ampliamente enseguida, pero un ejemplo paradigmático, increíble, importante y bien desarrollado, la ciudad de Vancouver, Canadá, que el año pasado se convirtió en la ciudad más verde del planeta a partir de una serie de estrategias, de 11 estrategias, que no solo verde por los árboles ni por el pasto, sino verde por las energías, verde por los combustibles, verde por las estrategias de movilidad, verde por muchas razones, ¿sí? Entonces, lo consiguieron. Te van a decir que allí es primer mundo. Pero ¿cómo se puede aplicar esa receta aquí? Esa es una de las reflexiones que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que en los planes parciales, por ejemplo, yo todavía sigo así con los ojos cuadrados de no poder entender que no tengamos un plan metropolitano para pensar en lo verde, ¿no? Sigue Zapopan pensando en lo suyo, Guadalajara pensando en lo suyo, Tonalá pensando en lo suyo, o ni pensar en lo suyo. Es decir, Tlaquepaque con el 0 del 4 y ese tipo de cosas que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Y entonces ya tenemos que empezar a pensar en una ciudad metropolitana cuyas estrategias verdes sean las que manden para dirigir la movilidad, para dirigir el consumo energético, para dirigir el crecimiento de la urbe en términos de construcción, ¿verdad? En términos de redensificación, que entre otras cosas, hablando de ese tema, se redensifica, pero no se incrementan las áreas verdes. Entonces, en vez de incrementar los porcentajes, se reducen, ¿no? Hay más gente acumulada, concentrada, más construcción y menos áreas verdes, en términos proporcionales, ¿no? Y debería ser al revés. Deberíamos tener más áreas verdes, más árboles por habitante. El per cápita de árboles está muy bajo en la ciudad. Y en Guadalajara me refiero, porque si piensas en otro lugar, en el Salto, por ejemplo, pues hemos perdido área verde. Y me refiero a área verde en términos de sustentabilidad. Hemos perdido capacidad sustentable. Sí, digo, porque no nos pueden vender que estos parques lineales que se han apostado desde la anterior administración en algunos puntos de la ciudad son áreas verdes en el sentido de lo que es este parque, el DEAN, en el sentido de que es Colomos, sí, o Parque Metropolitano. Sí, ¿no? Mira, te voy a comentar, no sé si alguna vez lo hemos dicho previamente en alguna entrevista,
Pero en alguna ocasión, cuando estudiábamos el doctorado, una amiga que es de Sonora decía, es que allá lo verde no es verde, ¿no? Allá lo verde es desierto, ¿verdad? O sea, el que hablemos de que sea verde no se refiere a que veamos el color verde, sino a las estrategias sustentables que permiten mantener las condiciones del ecosistema, ¿sí? Y la correspondencia que hay entre los elementos vivos y lo artificial y todo lo que tenemos que procurar cuidar, ¿verdad? Entonces aquí lo que falta son estrategias de sustentabilidad verde. Los parques o bosques urbanos son uno de los patrimonios más valiosos que tiene el área metropolitana de Guadalajara y sin embargo han sido muy complicado conservarlos en el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Prácticamente 60%, de acuerdo a investigaciones, 60% de estos parques tienen litigios o tienen problemas de límites que los ha llevado a perder parte de su territorio original. En general ha habido esfuerzos loables, el caso de los Colomos posiblemente sea el más famoso, también el Parque Metropolitano, pero hacia esta zona de la ciudad, lo que sería el oriente y el sur, está menos visible esta temática y sin embargo está también real para los vecinos, cómo se van mochando, cómo se van reduciendo los espacios públicos, cómo se va reduciendo la posibilidad de que la gente tenga pues un lugar donde recrearse, donde esparcirse, donde contar con posibilidades de cambiar un poquito su historia cotidiana con una ciudad que está densamente poblada, que tiene muchos autos, que está muy contaminada y la verdad es que en ese sentido Guadalajara todavía tiene mucho por hacer. Termino simplemente dándole un dato. La ciudad, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, cuenta con 100,000 hectáreas consolidadas, pero solamente un poquito más de 1,000 conforman grandes parques urbanos. Hay un desafío enorme. ¿Cómo vamos a hacer crecer esta superficie? ¿Cómo vamos a generar parques grandes de más de 10 hectáreas? Esa es una parte muy importante de lo que se debe buscar para la Guadalajara del futuro. De 15 parques urbanos analizados en su historia territorial por Claudia Álvarez Ortega y Eduardo Santana, solamente permanecen con la misma superficie original los parques Morelos, Montenegro, Ávila Camacho, Alcalde y Mirador Independencia. Registraron pérdida de superficie los parques Metropolitano, San Rafael, Cerro de la Reina, Centinela, Agua Azul, González Gallo, Colomos, Liberación Odeán, de la Solidaridad Iberoamericana y Cerro del Cuatro. Las causas de reducción de superficie son diversas. Por ejemplo, la expropiación del ejido Jocotán para crear el Parque Metropolitano obligó a negociar con la Universidad Panamericana que ostentaba derechos en la zona alrededor de 20 hectáreas. El Agua Azul perdió superficie con la creación de inmuebles institucionales y los Colomos han sufrido un embate de desarrolladores inmobiliarios debido a la alta plusvalía urbana de la zona. Un trabajo del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco señala que en el municipio de Guadalajara, 2 de cada 3 habitantes viven en zonas donde no se alcanza el parámetro mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en relación a que los espacios urbanos deben contar con por lo menos 9 metros cuadrados de áreas urbanas por habitante. Por su parte, en Tlaquepaque, 1 de cada 3 personas viven en áreas geográficas que están por debajo de la recomendación de la OMS. Para la cuantificación de las áreas verdes, se consideraron parques, jardines y espacios que el satélite detecta con vegetación, como son los árboles en banquetas y camellones, y áreas abiertas cercanas a las zonas urbanas. Ciudad de contrastes, en la zona de la Minerva hay hasta 14.55 metros cuadrados de áreas verdes por persona, mientras que en Tetlán no se alcanza siquiera 1 metro cuadrado.
La Agencia Metropolitana de Parques Urbanos es una respuesta instrumentada desde la Coordinación Metropolitana que pretende ordenar la ciudad desde hace 6 años. El gerente de Grandes Parques señala su historia y sus metas. La Agencia Metropolitana de Parques Urbanos surge a partir de septiembre de 2019, legalmente bajo un convenio intermunicipal de colaboración firmado por los 9 municipios metropolitanos. Es un organismo intermunicipal como tal. Sin embargo, los primeros esfuerzos para crear esta agencia surgen desde el gobierno de Guadalajara a principios de 2017. En aquel entonces con el objetivo de crear una red de bosques urbanos del municipio de Guadalajara, que incluía todos los parques y bosques de la ciudad, con un objetivo claro, darle igualdad de condiciones a todos los espacios. En ese momento, y en la actualidad también, en cada uno de los espacios tenemos diferentes condiciones. Y lo que se trata es dignificar los espacios. Que si vas al Metropolitano, o si vas al DEAN, o si vas al Agua Azul, tengamos las mismas condiciones para todos y, por supuesto, para nuestros visitantes como tal. Evidentemente este objetivo todavía no se ha cumplido. Uno viene al Metropolitano y luego va al Solidaridad y se da cuenta de que hay muchas diferencias. Efectivamente nos falta mucho por caminar, pero estamos ya en una ruta de trabajo que estoy seguro nos va a llevar en los próximos años. Es un objetivo que tenemos plasmado en el plan institucional de la Agencia Metropolitana para 2030, tener esta equidad en todos los espacios. Platíqueme, ¿qué problemas principales han encontrado con toda esta diversidad de bosques urbanos que tiene Guadalajara? Bueno, la problemática es diversa. Podemos hablar de problemática ambiental, problemática legal, problemática social. Es una pregunta muy amplia, más bien sería puntualizarla en cada uno de los espacios. La legal me parece interesante porque por ahí entrevistamos a una investigadora del CUAD, nos hablaba de que de los que ella investigó para su tesis, 60% de los parques tenían problemas legales con el territorio, con el terreno. Efectivamente, algunos de los parques tienen alguna problemática. Algunos, como en este que nos estamos ahorita, el Parque Metropolitano tiene todo lo legal completo, tenemos escrituras. Sin embargo, tenemos espacios como el Parque de la Solidaridad, que tenemos escrituras de una sola fracción. Sin embargo, esos temas son temas que están fuera de nuestras manos. Mayormente la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos tiene todos sus espacios en comodato y ya lo legal lo ven los municipios directamente. La pregunta inevitable, ¿con los parques hay blindaje? La respuesta depende de los municipios, pues la red tiene contratos de comodato, no es propietaria de los espacios, explica. Son temas ya conocidos, o sea, no es un tema que estemos detectando nosotros, son temas antiguos, incluso desde la creación de los mismos espacios públicos o parques, están detectados y que se han venido trabajando a lo largo de décadas, no es nuevo como tal. Pero podríamos decir que en este momento, dentro de lo que cabe, el trabajo que está haciendo garantiza la legal propiedad y el goce, el disfrute público de estos bienes. Totalmente, o sea, los parques están blindados, o sea, en el corto, mediano plazo no tenemos, incluso a largo plazo no hay posibilidad de que se afecte el patrimonio de los parques como tal. Es un trabajo y un compromiso del gobierno del estado y por supuesto de los gobiernos municipales como tal. Si los municipios son los propietarios, ¿cuál es su compromiso? Básicamente el compromiso del municipio es apoyar con cuestiones de seguridad, no tanto de financiamiento, porque de lo que carece el municipio es precisamente de recursos. Entonces lo que buscamos es, a través de la agencia, dotar de esos recursos que faltan, gestionados tanto a través de subsidio por parte del gobierno del estado como recursos propios, porque ese es otro plus que la agencia obtiene. Es incorporar las buenas prácticas que vienen haciendo en parques como Bosque de los Colomos, como aquí Metropolitano, para que a través de asociaciones, a través de ONGs y otros organismos y de las aportaciones que se realizan por eventos, carreras, activaciones, publicidad, se generan recursos extras para despresurizar esta falta de recursos que se tienen en los parques de la ciudad como tal.
Y sobre todo los municipios pequeños, como hablando de cualquier municipio pequeño, no voy a decir ninguno, el problema del espacio público es la falta de recursos, de cómo atender los espacios y que sean dignos para todos. Y aprovechando tu comentario, ¿cómo están los recursos públicos de la agencia? ¿Cuánto manejan de presupuesto o cómo se puede analizar este tema del gasto? Mira, actualmente somos tres OPDs, pero estamos caminando hacia la unificación de las tres OPDs como en una sola. Presupuesto siempre falta, y sí, la situación de la pandemia por COVID sí nos afectó mayormente en la recaudación propia. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer muchos eventos, activaciones, etc. El presupuesto actualmente de la agencia ronda los 90 millones de pesos entre los tres OPDs, entre lo que es la agencia, que son como 60, 20 y tantos del Parque de Solidaridad, y son como 20 del Parque Metropolitano como tal. Son cerca de 90 millones de pesos. No son suficientes como tal, sino sí. Porque son 90 millones para los 11 espacios. Para los 11 espacios como tal. Sí, o sea, posiblemente se escuchen mucho, pero realmente... ¿Y en un año típico cuánto habrían tenido de recaudación propia antes de la pandemia, por ejemplo? Bueno, hablarte en números por cada espacio sería sacarte contexto, pero de un 100% de recaudación se nos cayó a menos del 15% de la recaudación. Y entonces caemos a los casos concretos. Por ejemplo, el Parque El Deán. Su ampliación era posible en 2016, pero el Ayuntamiento de Guadalajara, presidido por el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, decidió que los terrenos contiguos de la ciudad servirían para un negocio privado. Aquí lo describimos. Nos encontramos en la zona del Deán, en la parte sur del área metropolitana de Guadalajara. Este es uno de los parques de la red más importantes de esta zona, pero pudo ser más grande. Sin embargo, con los procesos de cambios de uso de suelo que se dieron, con los nuevos planes parciales que se generaron en el año 2017-2018, una buena parte de estos predios públicos se han privatizado. Esta zona es la zona de la vía de ferrocarril, muy reconocible, viene de la zona industrial y va hacia el Cerro del Cuatro, que usted puede ver en la parte de atrás. Acá está la planta de transferencia de basura, el antiguo rastro de aves, que son predios municipales que fueron cedidos a la empresa Capsa Eagle, que es la gran concesionaria de la basura en Guadalajara, porque se le cambió la vocación, el uso de suelo. Antes era una zona de servicios públicos y de hecho mantiene ese uso porque siguen llegando todos los días muchísimos camiones con basura. Aquí se hace la transferencia, aquí se hace una primera separación de basura y bueno, genera un foco de infección tremendo para toda esta zona. Pero se supone que el destino de esta planta es desaparecer. Para eso se privatizó, se le vendió a un precio muy bajo a Capsa Eagle, a un precio preferente, que en su momento llamó la atención porque la gente cuestionó por qué se le daba un beneficio a una empresa, un beneficio tan importante a menos de la mitad del valor comercial. Bueno, el compromiso de Capsa Eagle es meter vivienda de alta densidad en este predio, que es San Nicolás de las Higuerillas, que es el extremo de lo que fue el antiguo Parque del Deán. Bueno, voy a recorrer un poquito la zona. Acá me encuentro, usted va a ver en estos barandales, pues es la zona por donde viene el canal de las últimas obras que se hicieron para canalizar el agua pues que baja de la parte alta del Cerro del Cuatro y todos estos asentamientos tan intensamente poblados. Esto atraviesa el Parque del Deán hacia mi izquierda. Estoy recorriendo el camino hacia allá. Estas rejas que usted puede ver son las rejas ya del parque y llega a la laguna, que es una laguna donde se controlan las inundaciones del Parque del Deán, que bueno, hay que decirlo también, no siempre funcionan porque el volumen de agua que a veces se precipita es tal que se desborda. Aunque se construyó esta obra y se anunció en su momento como un ambicioso plan para resolver el problema de las inundaciones en esta zona, la realidad es que cuando hay lluvias extraordinarias sigue habiendo un problema de inundaciones en toda esta zona que no se ha podido paliar. Y bueno, aquí podríamos tener un ejemplo de modelo de cómo los parques públicos no son utilizados del todo bien,
justamente por la tendencia a privatizar algunos espacios del área pública, el área que es de todos, el área que es de usted, que es mía, que pagamos o que pagaron nuestros ancestros con sus impuestos, termina privatizada a pretexto de la nueva densificación urbana por la que está apostando la ciudad. El caso del Deán es una ilustración de las oportunidades perdidas. Se pudo tener un parque y mejorar la regulación del agua. En 2021, la historia poco ha cambiado, pues la zona se sigue inundando de aguas que bajan del Cerro del Cuatro y de basura. Este es el testimonio de un vecino por las lluvias de agosto, que los tienen literalmente hartos. Esto acaba de suceder hace unos momentos con la tormenta que pasó el día de hoy. Hace aproximadamente 40 minutos que terminó. Esto acaba de suceder. La gente no hace nada por mejorar la situación y vamos de mal en peor. Vamos empeorando. El urbanista Jorge Fernández Acosta lamenta que este destino de los espacios públicos sea regla y no excepción en la ciudad, en contraste con otras ciudades tan pobladas como Guadalajara. Parte de esas estrategias de Vancouver se refiere a que el gobierno, a través de los esquemas de gobierno ya municipales, etcétera, adquirían, ya sea por compra o por renta, espacios para reforestar, de modo tal que la gente tuviese, en vez de tener un espacio verde como un parque a 15 minutos de su casa, lo tuviera a 5 minutos de su casa. O sea, para estar cerca de lo verde o entre lo verde, ¿sí? Eso aquí no, es impensable. Es insólito, inaudito. Hace unos días me enteré de una propuesta que hay, por ejemplo, para reforestar el terreno de 1 hectárea, calculo yo, junto al Arco de Zapopan, que quieren hacer un centro comercial que como proyecto no me parece adecuado, pero de reforestar esa área y generar un auditorio público, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos oportunidades, pero no las sabemos aprovechar, no las queremos aprovechar. El gobierno está focalizado en el usufructo económico, por sobre el interés público, por tener espacios sustentables. Bueno, quizás aquí la historia del DEA nos lo puede ilustrar bien. Hubo oportunidad de incorporar el predio que sigue siendo plata de transferencia de CAPSA, el antiguo rastro de aves también, incorporarlo a este parque, lo separa nomás una calle. Recordemos que el Agua Azul está separado por la avenida González Gallo, pero hay un puente que lo une, y se pudo haber incorporado más de 8 hectáreas a la ciudad, 9, considerando el rastro de aves, y sin embargo se optó por venderle muy barato y con beneficios a la empresa CAPSA Eagle. Sí, digo, ese es un hecho paradigmático que ocurrió junto con otros que también pasaron en la ciudad, recordarás, ¿no? El terreno de Coplaur, el de Marsella, en fin, otros terrenos que hubo por ahí, el registro civil. Pero bueno, este de Parque del Deán, que pudo haber crecido en términos de un espacio verde, boscoso, 8 hectáreas de bosque nuevas, habrían sido fabulosas, para crear espacios de convivencia, ¿sabes? Hay un concepto interesantísimo que leí ayer de una niña mexicana que ganó un premio internacional por cuestiones de sustentabilidad, Milene sacó la nota, en el sentido de que ella hablaba de una sustentabilidad compartida. Ese concepto de compartido me pareció extraordinario. ¿Por qué no crear espacios en los que podamos llegar a compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y compartir la naturaleza entre nosotros, ¿verdad? Ella lo aplicaba como al urbanismo y a crear espacios y escenarios construidos. ¿Por qué no trasladarlo al universo de lo verde, del espacio abierto, del espacio público, ¿no? Compartir la vida en el espacio público verde. Yo creo que ese concepto la autoridad no termina de entenderlo, ¿no? En Iconia tenemos esa gran oportunidad de 13 hectáreas, convertirlas en un espacio verde, como ya está ocurriendo. Digo, qué bueno, y aprovecho para felicitar y reconocer. Está ocurriendo, pero en una circunstancia de precariedad, porque hay un enfrentamiento con la autoridad. Necesitamos enfrentarnos a la autoridad para sacar adelante este tipo de proyectos. Exacto, y entonces ese tipo de cosas en Vancouver no pasaron. En Vancouver la gente aportaba, apoyaba, porque el gobierno asumía que tenía que darle a la gente esos espacios y esos escenarios de oportunidad para la convivencia con la naturaleza y entre los individuos, ¿sí? Y eso, quisiera encontrar la fórmula, así casi mágica, para poder incluir en el pensamiento del político que es necesario que las ciudades sean verdes para garantizar lo sustentable.
Las ciudades se deben generar una vez que se ha definido lo que será el área verde y no al revés. Los espacios baldíos y las zonas de riego lo alimentan. Tuve la oportunidad ahora a principio de año de estar en Chicago y conocí partes de Chicago que no conocía previamente y me llamó mucho la atención que los desarrollos allá se generan a partir del espacio verde. Un gran escenario abierto en donde hay muchos árboles, en donde hay infraestructura deportiva, canchas de lo que te imagines allá, pero son grandes extensiones de terreno en la ciudad y alrededor de ellas se genera la ciudad. Entonces ese concepto es súper importante. Aquí parece que lo que queremos es ir quitando espacios verdes para saturar de construcción, de cemento, y que conlleva otros problemas, otros bemoles que vivimos cada temporal aquí, ¿no? Las inundaciones no son casuales. Si tuviéramos más áreas permeables en términos de espacio abierto, arbolado, la ciudad no padecería las inundaciones que padece. Y ahora que lo mencionas, justamente esa es una de las oportunidades, ¿no? Las zonas de riesgo, como son las áreas inundables, tendrían que tener vocación de áreas verdes, ¿no? Me parece que sí, pero vamos en sentido contrario, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que debemos empujar, debemos trabajar los ciudadanos, es precisamente crear esas oportunidades a partir de exigirle al gobierno que los planes se ajusten a que las políticas públicas permitan que ocurra eso, ¿sí? Eso es lo que nos hace falta. Porque también dentro de esta reflexión tenemos herramientas legales que a uno se le ocurre que no son utilizadas por el peso de los intereses quizás. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo al PODMED, habría casi 20,000 lotes baldíos al interior del periférico. Ajá. Y tú mencionabas que esa era la oportunidad que aprovechó Vancouver. Sí, exactamente, porque finalmente la propiedad puede ser particular, pero si el gobierno se pone inteligente y arrienda un espacio que puede reforestar, que después se podrá modificar al interés del particular, pero mientras tanto se aprovecha. Me recuerda una frase muy hermosa que alguna vez leí en Mazamitla: el terreno es de su dueño, pero el paisaje es de quien lo disfruta, decía la frase, ahí en un fraccionamiento que hay ahí, ¿no? Y sí, era un proyecto muy bonito con muchos jardines y tenía una reja, uno solo podía ver, pero entonces disfrutabas del paisaje y lo que se trataría es que nosotros disfrutemos además de vivir el paisaje en la ciudad, porque en tanto público, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a crear paisaje urbano y eso no ocurre con facilidad. Y tampoco se debe dejar de lado que las áreas verdes son la música de fondo de una ciudad serena. La violencia cotidiana y el estrés de Guadalajara debe tener que ver con la condición de pocos parques, poco seguros y poco accesibles. No soy psicólogo, pero sí conocemos un poquito de aquellos temas de la psicología ambiental y cómo los escenarios influyen en las personas. Y a mí me parece que a los tapatíos sí nos falta serenidad. Esa serenidad que daría el espacio verde de la frescura. Porque alguien que tiene un espacio de solaz, de recreación, de recogimiento, de tranquilidad, pues bueno, obviamente va a ser una persona más amable, más... Digo, aquella característica de la ciudad de las rosas que nos hacía una ciudad amable, ya no la tenemos. Y hoy vivimos un constante conflicto con nuestro vecino, con nuestro igual, ¿verdad? Y si tuviéramos más espacios libres, seríamos efectivamente más libres, ¿no? Obviamente la condición, que es otro de los problemas de los parques y de los espacios públicos, de que sean seguros. Sí, ese es otro tema, ¿eh? También tuve en algún momento de la vida oportunidad de estar en Colombia, en Cali y en Bogotá, pero más en Cali. Y a mí me llamaba en aquel tiempo mucho la atención que los parques públicos no tienen rejas como aquí. La gente circula, es más, casi recuerdo, no recuerdo con la, pero casi recuerdo que pise el pasto, ¿sabes? En vez de aquí decimos no lo pise. Tal vez como el Metropolitano es. Un poquito así, ¿no? El Metropolitano sigue ese modelo, pero no se replica, no es tan fácil replicarlo por el tema de seguridad. Pero si tuviéramos esa oportunidad de vivir el espacio de manera libre, tal vez seríamos diferentes, ¿sí? Y eso, pues hay que trabajar en ello. Pues tiene que ver mucho también con que la gente se siente incluida a un proyecto metropolitano, ¿no? Porque sí. La gente de repente piensa que sus intereses terminan en la puerta de su casa. Sí. Entonces el parque es como parte del ambiente hostil que enfrenta todos los días, porque hay basura, porque hay deterioro y porque hay violencia. Y luego porque digamos, ¿cómo te diré? El tema aquel de que
es de todos y es de nadie, ¿no? Sí, la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, ¿no? Al final de cuentas, el espacio público se convierte en eso en Guadalajara o en el área metropolitana, ¿no? A mí no me toca, yo pago impuestos, dice la gente. Entonces, ¿por qué le barro? Cuando el reglamento de aseo público dice, te toca barrer al menos tu banqueta, ¿no? Entonces nos falta cultura, nos falta saber convivir con la gente. Y a partir de ahí creo que podríamos construir otra comunidad, otro tipo de comunidad. La ausencia de un visor metropolitano en el tema hace que los esfuerzos sigan aislados en el ámbito de lo municipal. Gestión integral de la ciudad tendría que significar eso, integrar toda la ciudad, no las partes parciales municipales, ¿no? Yo no termino de entender, por ejemplo, lo voy a meter como tema, cómo no tenemos aún un visor metropolitano, un visor urbano metropolitano, para poder planear y visualizar todo el conjunto urbano de Guadalajara, cuando solamente Guadalajara tiene ese instrumento, que es muy bueno. Igual no funciona de todo bien, pero es muy bueno como instrumento. Si Zapopan lo tuviera o tuviéramos un visor urbano general, podríamos identificar áreas verdes, oportunidades de crecimiento, dónde invertir para lo verde, etcétera. O sea, tener una visión de conjunto, una visión global. Y sobre todo, parece que lo público como demagogia está instalado en el discurso hace ya mucho tiempo. Sí. Pero yo digo que es demagogia porque no lo hemos trasladado a la realidad. Lo privado sigue marcando el paso aquí. Y lo privado en términos de interés económico, ¿sabes? O sea, es decir, la política parece que está dirigida a hacer negocios particulares de beneficios individuales contra el aprovechamiento de lo público. ¿Qué es lo que pasó en Iconia? ¿Qué es lo que pasó aquí, en el DEAN? ¿Y qué es lo que pasa como estrategia de gobierno? En Zapopan también pasó. Colomos no se diga. Colomos no se diga, toda la historia, ¿no? Sí. Digo, hoy se han tenido algunos meritorios éxitos pírricos con Colomos 3, se han recuperado terrenos y bueno, de alguna manera ahí está bien la cosa, pero sí nos hace falta, Agustín. Nos hace falta entender que lo verde es lo que garantizará la sustentabilidad de las ciudades. Y es la única manera en que esto perdure. Más con el cambio climático, ¿no? Y más con el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar por ahí, tanto ciudadanos, cambiar nuestras costumbres, nuestra cultura, como autoridades, cambiar sus políticas. La realidad es que el tema no ha sido prioridad de los gobiernos, pero hace falta pasar de la mercadotecnia a la realidad. Los últimos grandes parques se incorporaron hace 30 años, el Metropolitano y el de la Solidaridad. Hay esfuerzos no consolidados posteriores con otras áreas verdes, pero en general una preocupación ciudadana con la disminución de superficie y la falta de una verdadera planeación territorial. Una de las fronteras que más me costó trabajo en la investigación fue el encontrar información sobre los parques urbanos, cuáles eran los linderos, cuál era la superficie con las que contaban. Y de hecho, visitando algunos parques, ni siquiera las mismas administraciones las conocían. Entonces, desde ahí fue un tema difícil de aplicar. Y bueno, empiezo con las generalidades de definir cuáles son los parques urbanos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y me interesó mucho en esas visitas de campo, como que ver que había áreas de repente que estaban cerradas. Aquí, por ejemplo, el Parque Cadeo Queiroz, si te fijas al lado de la Casa de Colonos, está bardeada. Entonces, eso empezó como a llamar mi atención y a buscar esta información de los decretos, en el diario oficial cuánto era la parte de las superficies, y encuentro que la mayoría de los parques urbanos han tenido problemas en cuestiones de litigio. Entonces, de ahí empiezo a ver que no hay documentos o registros públicos y empecé a investigar a través de revistas o datos un poquito más blandos o fotografías aéreas cómo estaba la cuestión de las superficies. Entonces me encontraba que en algunas páginas oficiales de los mismos parques estaba una superficie dictada, pero a la hora de yo cuantificar dentro del Google Earth, pues no me daban esas hectáreas. Tanto me pasó como en el Parque Metropolitano, con el Solidaridad, que hay una parte hay una superficie en el nororiente donde está
donde está delimitada y no puedes tener acceso. Entonces, bueno, dentro de la investigación que hice encontré tres de las grandes problemáticas. Uno era personas o paracaidistas que llegaban y se ponían a vivir ahí, que creo que tal es el caso aquí, y entonces en cuestiones de herramientas legales no había la suficiente fuerza para poder luchar y proteger, y muchas veces se perdían esas áreas verdes, ¿no?, que eran de la sociedad. El segundo caso es que por cuestiones de manejo y de gestión, estas la tenían que condonar o buscar alguna otra herramienta, y de ahí ya las áreas verdes se perdían, o estas se determinaban como para ciertas instalaciones, o como el caso también del metropolitano, que se utiliza como cuestión de infraestructura, que sería como la cuestión del CODE, la cuestión de los panamericanos, y en la parte sí es la norte, ¿verdad? En la parte norte está la concesión. Entonces, de ahí no hay ningún documento que nos diga cuántas serían las áreas verdes permitidas o las superficies pavimentadas. Tampoco hay ninguna definición de mobiliario, de iluminación, o sea, eso fue como una de las grandes barreras. La doctora Álvarez Ortega alerta sobre confusiones usuales acerca de qué es y qué no es un parque urbano, lleve el nombre que lleve. ¿Qué es un parque urbano y qué no es un parque urbano? Te pregunto esto porque hay de repente en muchas colonias pequeños jardines que quizás no califiquen como parque urbano, y además hay incluso planteamientos públicos de que estamos construyendo parques urbanos al hacer parques lineales sobre las avenidas, que tampoco me parece que sean parques urbanos. Entonces, ¿qué es y qué no es? Mira, eso también fue todo un reto, el buscar la definición, porque todo el mundo lo utiliza, o sea, pero no saben lo que es. Entonces, dentro de la investigación encontré que sí tiene que tener un ancho, un mínimo de superficie, y esto es para brindar los servicios ecosistémicos. Llamamos así la oxigenación, la cantidad de carbono que puede absorber, el área de filtración de lluvia y todos estos elementos, ¿no? Entonces, las hectáreas, la cantidad de hectáreas, el ancho, por ejemplo, el parque lineal no entraría porque tendría que ser un mínimo de 5 hectáreas. Ese sí no recuerdo bien el dato, o 5 metros mínimo para poder contar una masa de vegetación suficiente que pueda tener esta producción también. Y estoy pensando que otro elemento era importante. Y la cantidad de la superficie pavimentada, o sea, entre la superficie pavimentada y la superficie que es la verde, ¿no? Entonces, desde ahí también es una de las grandes problemáticas, o sea, cómo se define cuál es un parque duro y cuál es un parque verde, ¿no? Entonces, muchos parques entrarían en esta definición de parques duros y no tienen estos servicios ecosistémicos. Entonces, ese es uno de los elementos principales. Ahora, para la salud de una ciudad de 5.2 millones de habitantes como Guadalajara, es insoslayable construir parques urbanos, ¿no? O sea, y pareciera que no está, de hecho, bueno, de acuerdo a mis registros, prácticamente de los años 90, ya vamos para 30 años que se hicieron los últimos parques como proyectos ambiciosos, grandes. Y nos hemos rezagado en el tema, no sé si tú coincidas con eso. Sí, claro, de hecho el último parque urbano que se realizó fue el Metropolitano, y de ahí, bueno, han realizado algún otro parque acá en Zapopan, el de Ciudad de los Niños, pero es una escala muchísimo menor, y es interesante ver que los principales parques tienen una escala menor en Guadalajara, como el Alcalde, el Deán, ¿cuál otro? El Agua Azul. El Agua Azul, todos esos tienen una escala interesante porque a la hora de unirlos podría generarse una infraestructura verde que pudiera unir a través de redes, pero la escala de la superficie que tenemos la vamos a ver como en un segundo anillo, que está el Metropolitano, está Colomos, está el Bosque de la Reina, el Centinela y Solidaridad, ¿sí? Pero estos últimos, el Montenegro también entraría. Aunque no es tan grande como Aunque no es tan grande, pero sí podría generar por la parte de la superficie. Lo interesante es que los últimos del Centinela y el Cerro del 4 no son parques urbanos que se hicieron, sino son áreas que se buscaron proteger por un valor de identidad, y así quedan como se pueden catalogar como parques urbanos. Digo, y porque mencionaste el de la Reina, tiene un problema jurídico tremendo, están cambiando los usos de suelo cada rato, hay intereses que quieren urbanizar y de repente son como luchas desiguales, o sea, como que el parque no tiene un padrino político que lo defienda de los intereses económicos. No sé si esto pasa en otras ciudades del país, pero en Guadalajara como que eso lo vemos mucho. Muchísimo más, y yo creo que eso, por ejemplo, lo podríamos comparar con
México también, o sea, por la cuestión de la metropolización, ¿no? El ver que estas barreras donde el municipio se deslinda y el Estado ya no está apoyando, no hay una red ni una comunicación. Se me hace interesante ahora lo que han hecho, como los bosques urbanos que tratan de generar esta red de protección y ayuda. Sí, y es una agencia. Yo creo que eso aparte aparte de protegerlos, comunicarlos y estar conectados en la parte legal, también en la parte como de red de infraestructura vial sería interesante. El Estado se ha deslindado de su carácter de planificador y son los capitales o el interés económico los que dictan cómo se va a hacer la ciudad. Eso explica los problemas endémicos de las áreas verdes metropolitanas. ¿Qué tan fuerte ves tú el peso de los intereses particulares dentro de esta constante ir y venir de las áreas naturales, de las áreas verdes, de los parques en Guadalajara? ¿Qué tanto están pesando para definir el destino de estos parques? O sea, son notas de todos los días que colomos a cada rato de litigios. Parque Metropolitano tuvo lo suyo todavía hasta hace poco. El Parque de la Solidaridad, me acabas de mencionar el tema de áreas confinadas que se supone que son públicas. O sea, como que hay una ambigüedad entre lo público y lo privado que no se ha definido bien. Claro, y eso tiende al problema de que el Estado se ha deslindado de su carácter de planeación, o sea, de su carácter de él gestionar dentro del territorio. Entonces estamos definidos por lo que los capitales o el interés económico vaya dictando dentro del territorio. Entonces, pues el que ahora urbaniza es el que quiere invertir, pero ganando o generando algo también para él, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fraccionamientos, la última parte, ahorita estaba investigando, la última parte del Parque de Oqueiros es una servidumbre o una donación que hace este fraccionamiento de Blue Lofts, o no me acuerdo cómo se llama. Y esta donación ahorita, si te fijas, está como fragmentado. O sea, la superficie que se considera del bosque de Oqueiros termina hasta donde vemos la caseta de la Asociación de Colonos. Y de ahí para allá ya no sabemos qué pasó. ¿Qué pasa? El Estado o el municipio ya no buscó la integración. Entonces estamos generando proyectos islas que no se entreteje, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa como planeadores, buscar esta red, esta infraestructura que se pueda reconectar para unir la parte social, la parte verde, la parte hídrica y que no se rompa con la parte gris. Ahora hablemos de parques de las zonas populares de Guadalajara. Hay un caso especial que está dentro de la agencia justamente urbana de parques de bosque urbano, que es el Parque de Arboledas del Sur, al pie del Cerro del Cuatro. Ahí me parece muy interesante la historia porque los colonos, de hecho, han protegido la zona, pero ahora hay una permuta y una negociación entre el ayuntamiento y el dueño de unos terrenos contiguos y hay una amenaza de que ese parque se pierda, por lo menos parcialmente. Este tipo de cosas que tendría que ser, pues uno piensa, es extraño que en la autoridad haya que luchar contra la autoridad, pues, para proteger un espacio, ¿no? Claro, y en vez de buscar el apoyo, decir, si es de algún particular, pues hay que invertirle, ¿no? O sea, si la gente ahí está y la quiere cuidar, buscar estas inversiones. ¿Sí? No sé si eso te referías en esa parte. O sea, no conozco tanto el caso del Cerro del Cuatro, pero sí sé que es una población, una ciudadanía mucho más activa. Y esa es la clave para la protección. O sea, que la gente quiera cuidar ese espacio. Parque San Rafael sería otro ejemplo. Sí. Pero lo que me llama la atención es que como que las luchas están del lado de la Guadalajara popular, porque de algún modo como que el tapatío pobre o popular vale menos que el tapatío rico. Entonces es más difícil aquí que una constructora se mete y diga es mío el Parque de Oqueiros, y en cambio en el Parque San Rafael o en el Arboledas del Sur son cosas que ocurren. Claro, sí. Sí, de hecho sí. Y bueno, no sé si viste esto también de la parte de la tesis, de la investigación, cómo la gente de la solidaridad, si viene, por ejemplo, al Parque Metropolitano y del Metropolitano no hay esta interconexión. No, claro. O sea, nadie quiere, hay una barrera, hay una inequidad, hay una polarización tremenda desde el espacio público, desde los parques, desde la parte social, ¿no? Pero fíjate, el caso de la solidaridad me parece interesante lo que dices. Se supone que tendría que ser un gran parque como el de Metropolitano de aquel lado y que la gente tendría que ir, la que vive en Tonalá o en el oriente de Guadalajara, pero llama la atención que vayan hasta acá
cuando tienen un espacio que allá podría ser bastante óptimo para ellos, ¿no? Claro, sí. Y ahí lo que llegas es a percibir una cuestión de inseguridad y de que tienes que cuidar y proteger, aunque los domingos me parece que se genera un ambiente familiar donde ellos mismos se cuidan y todo, pero sí, desde el espacio, la barrera psicológica donde tienes que tener un área de protección, o sea, ya cambia mucho la dinámica. Entonces los contextos urbanos o los contextos sociales y urbanos condicionan mucho la percepción y la vivencia del parque, y por eso quieren muchas veces ir a otros parques. Llegamos así a la tragedia de los comunes, una falta de la cultura de lo público. Va desde la apropiación de los vecinos y la defensa de los parques, hasta que estos tengan un diseño que respete el modo en que la naturaleza resuelve los problemas. Pero los tapatíos le queremos enmendar la plana, como se ve en el parque de Eca do Queiros, enclavado en Zapopan. Hemos dicho la importancia de que una ciudad como Guadalajara, que tiene un territorio irregular, que tiene espacios inundables, aproveche las características del terreno para establecer una red de parques que al mismo tiempo le permita mantener el ciclo del agua. Sin embargo, lo que hemos hecho prácticamente en décadas es lo contrario, intervenir los terrenos, modificarlos. Aquí atrás de mí estamos en el Parque de Eca do Queiros, acá por la zona de Zapopan, y esta es una cuenca, esta es una barranca que usted puede apreciar que ha sido claramente modificada para tener fraccionamientos hacia los lados. Hay una calle hacia aquel lado, de este lado hay un fraccionamiento, barda prácticamente con el parque, y esto es lo que se pudo rescatar como parque público, que estuvo bien. Sin embargo, esa boca que usted ve atrás es el único punto por donde puede desahogarse toda la parte alta de la cuenca. Entonces no es extraño que cuando hay una avenida extraordinaria, cuando hay tormentas atípicas que son típicas en Guadalajara, pues haya desbordamientos. No puede tener un espacio de ese tipo una capacidad de conducción tan grande. Esto es parte de la lección de lo que hemos construido mal en Guadalajara. Es una ciudad muy mal construida, pero por otro lado es una gran oportunidad. Si logramos liberar estos espacios con programas ambiciosos, podríamos llegar al punto de establecer una red mucho más amplia de áreas verdes y recuperar en buena medida la resiliencia territorial de la ciudad. ¿Esto qué significa? Le doy simplemente una cifra, que modifiquemos sustancialmente estas pérdidas de 1,000 millones de pesos anuales que tenemos por inundaciones en la ciudad, justamente porque invadimos los arroyos, invadimos los manantiales y construimos trampas de inundaciones que año con año generan muchas víctimas. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.